Yuval Noah Harari. La frontera del Homo sapiens. Según Yuval Noah Harari, no estamos ante una revolución más, sino ante la mayor revolución biológica de la historia. No se trata de un vaticinio cerrado, sino de un abanico de posibilidades. El futuro no está escrito, pero puede ser imaginado para evitar sus peores versiones y favorecer las mejores. Para comprender cómo llegamos hasta aquí, es necesario recordar el viaje. El rasgo decisivo que separa al ser humano del resto de los animales no es la fuerza ni la inteligencia individual, sino la capacidad de cooperar en grandes números. Mientras los chimpancés cooperan en pequeños grupos, los humanos lo hacen en millones. Esa cooperación masiva no se sostiene sobre músculos ni herramientas, sino sobre algo mucho más frágil y poderoso, la imaginación compartida. Los humanos crean historias y creen en ellas. Religiones, naciones, empresas, dinero, ficciones colectivas que permiten coordinar acciones a una escala jamás vista en la naturaleza. El dinero, por ejemplo, no tiene valor objetivo. No se come ni se bebe. Pero funciona porque todos creemos en la historia que lo respalda. Gracias a esa ficción, un desconocido acepta un trozo de papel a cambio de alimento. Ningún chimpancé haría algo semejante, por más promesas de paraísos futuros que se le ofrezcan. Esta capacidad de crear mitos compartidos es tan decisiva como la agricultura o las herramientas. Sin historias comunes no hay ciudades, no hay reinos, no hay civilización. 100.000 chimpancés, aun con comida suficiente, solo producirían caos. 100.000 humanos, creyendo en las mismas reglas, llenan un estadio y cooperan sin conocerse. Pero esa misma capacidad que nos llevó a la cima puede estar conduciéndonos al final de una etapa. El Homo sapiens no ha alcanzado la culminación porque haya logrado todo, sino porque está a punto de transformarse en algo distinto, o desaparecer como lo conocemos. Durante 4.000 millones de años, la evolución estuvo gobernada por la selección natural y limitada a la vida orgánica. En 1 o 2 siglos, esa lógica podría ser reemplazada por el diseño inteligente. La vida podría abandonar el reino orgánico y dar paso a formas inorgánicas creadas mediante tecnología. Estamos en una frontera histórica. No es solo un cambio político, económico o cultural. Es un cambio biológico. Por primera vez, no estamos transformando el mundo exterior, sino interviniendo directamente en nosotros mismos. Los grandes productos del siglo XX no serán vehículos ni armas, sino cuerpos, cerebros y mentes. 3 caminos convergen en esta transformación. El primero es la ingeniería biológica. Modificar el ADN, intervenir a nivel genético, hormonal y neurológico para acelerar procesos que antes tomaban cientos de miles de años. Cambios mínimos en el cerebro nos convirtieron en la especie dominante. Cambios intencionales podrían dotarnos de habilidades físicas y cognitivas inéditas. El segundo camino es el ciborg. La fusión entre lo orgánico y lo biónico. Ojos artificiales, manos controladas por el pensamiento, órganos reemplazables, nanorobots circulando por la sangre como un sistema inmunológico artificial. Partes del cuerpo que se actualizan como un software, que pueden ser más fuertes, más precisas, incluso múltiples y remotas. El cuerpo deja de ser una unidad cerrada. Las manos ya no necesitan estar unidas al cuerpo. Pueden actuar a distancia, en otra ciudad, en otro planeta. Para la exploración espacial, un cuerpo biónico es más viable que uno orgánico. El tercer camino es el más radical, la creación de seres completamente inorgánicos. Entidades cuyo sistema de control no sea un cerebro orgánico, sino redes neuronales artificiales basadas en silicio y electricidad. Vida no orgánica, por primera vez en la historia. Si esto ocurre, la vida podría escapar finalmente del planeta Tierra. No tomates, no monos, no humanos. Sino inteligencias artificiales capaces de viajar, adaptarse y colonizar otros mundos. La ciencia ficción cambiaría de protagonista. Así, después de 4.000 millones de años, la vida podría abandonar su forma original. Y el Homo sapiens, ese mono que aprendió a contar historias, podría convertirse en una etapa más del proceso. No sabemos si será el final. No sabemos si será un salto. Pero sabemos algo con certeza, estamos en la frontera. Y la curiosidad, esa bendita inquietud,
sigue empujándonos a mirar más allá, incluso cuando la pregunta más incómoda es sobre nuestra propia desaparición. La autoridad que asciende a las nubes. Al llegar a este punto del relato surge inevitablemente la pregunta que atraviesa al lector como una inquietud persistente. ¿Todo esto se va a poder controlar? La respuesta no tranquiliza. No porque sea fatalista, sino porque describe una realidad fragmentada. El avance tecnológico no responde a un mando central. Quienes trabajan en el Big Data avanzan por su lado. La ingeniería genética progresa por otro. La robótica, la nanotecnología y la inteligencia artificial lo hacen en trayectorias paralelas. No hay una inteligencia rectora que coordine el rumbo. Cada sector corre impulsado por su propia lógica, por su propio incentivo, casi siempre económico. La historia muestra un patrón inquietante: muchos avances nacen con fines sociales y terminan desviándose hacia el negocio, el control o el poder. La cirugía reconstructiva nació para curar a los heridos de guerra y terminó alimentando una industria estética global. La tecnología no decide su uso, lo decide la sociedad que la adopta. En teoría, todo puede controlarse. La tecnología nunca es el factor determinante. La misma herramienta puede servir para construir una democracia liberal, un régimen fascista o una dictadura comunista. En el siglo XX, los trenes, la electricidad, la radio o la televisión no impusieron un destino. Fueron los humanos quienes eligieron qué hacer con ellas. Lo mismo ocurre en el siglo XXI. La biotecnología, la ingeniería genética y la inteligencia artificial podrían dar lugar a sociedades radicalmente distintas. El peligro no está en la tecnología, sino en que el sistema político no entiende lo que está ocurriendo, no intenta comprenderlo y no asume el mando para dirigirlo. Las fuerzas más poderosas que están moldeando el futuro de la humanidad, y el de nuestros hijos, se desarrollan fuera de la esfera política. Internet es el ejemplo más claro. Ha transformado la privacidad, el trabajo, la seguridad y las relaciones humanas sin haber sido jamás un tema central de debate electoral. Nadie votó por Internet. Nunca fue una decisión colectiva consciente. Y lo mismo está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Dentro de 20 o 30 años podría expulsar a miles de millones de personas del mercado laboral. No sabemos cómo será el trabajo en 2040 o 2050. No sabemos qué enseñar hoy a los niños porque ignoramos qué habilidades necesitarán mañana. Sin embargo, el tema apenas aparece en el discurso político. Así como la revolución industrial creó en el siglo XIX una nueva clase social, el proletariado, alrededor de la cual giró gran parte de la política del siglo XX, las nuevas tecnologías podrían crear en el siglo XXI una clase inútil, personas que no serán necesarias para el sistema productivo. Una clase sin función económica, sin poder político, sin lugar claro en la estructura social. Y, sin embargo, este escenario casi no se discute. Controlar la tecnología es posible, pero solo si se habla de ella seriamente y se la convierte en un tema político urgente. A partir de aquí emergen preguntas aún más profundas, que ya no son solo políticas o económicas, sino metafísicas. Hasta ahora, la humanidad ha vivido bajo una batalla de religiones. La vencedora fue el humanismo, la fe en el ser humano. Dentro de ese humanismo triunfó el liberalismo, que colocó al individuo, al libre albedrío y a los sentimientos personales como máxima autoridad. Pero ese fundamento comienza a resquebrajarse. En un mundo gobernado por algoritmos, el libre albedrío pierde sentido. La libertad, tal como la entendíamos, se vuelve una ilusión estadística. Si en el siglo XX la autoridad suprema era la elección individual, qué estudiar, con quién casarse, a quién votar, en el siglo XXI esa autoridad podría desplazarse hacia las redes de algoritmos. Ante una decisión grande o pequeña, ya no consultaremos nuestros sentimientos, sino sistemas que nos conocen mejor que nosotros mismos. El ejemplo cotidiano es trivial y, por eso mismo, revelador: elegir un libro. Antes se aconsejaba seguir el corazón. Hoy, un algoritmo analiza nuestro historial y recomienda con una precisión inquietante. Y ya no se trata solo de sugerencias, estamos empezando a confiar más en esos sistemas que en nuestra intuición. Este proceso apenas comienza. Los libros digitales ya observan cómo leemos, qué páginas pasamos rápido, cuáles releemos, dónde abandonamos.
La próxima fase es la lectura emocional, reconocimiento facial, sensores biométricos, medición de pulsaciones, presión sanguínea, reacciones inconscientes. El texto leerá al lector. Con esos datos, los algoritmos no solo sabrán qué nos gusta, sino quiénes somos. Y podrán aconsejar, o decidir, en ámbitos cada vez más íntimos. Incluso en el más crucial de todos, con quien compartir la vida. Si los consejos de Google, Amazon o cualquier otro sistema resultan estadísticamente mejores que los de nuestros propios sentimientos, terminaremos confiando en ellos. De hecho, ya lo hacemos. Nadie se orienta por intuición en una ciudad desconocida, seguimos Google Maps. En medicina, la mayoría de las decisiones ya se basan en algoritmos, no en sensaciones personales. La autoridad está cambiando de lugar. Hace 100 años estaba en el cielo, Dios. Luego descendió al ser humano. Ahora vuelve a las nubes, pero no a las divinas, sino a las de datos. A las de Google, Amazon, Meta. Por primera vez en la historia, una entidad externa puede conocer al individuo mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Las antiguas instituciones, la Iglesia, el Estado, la policía, intentaron comprender al individuo, pero nunca tuvieron acceso al interior del cuerpo ni a la mente. Hoy, la biología descifra emociones y deseos, mientras la informática los procesa a escala masiva. De esa unión nace algo inédito, un sistema capaz de entendernos profundamente. Y cuando alguien nos conoce mejor que nosotros mismos, la autoridad se transfiere inevitablemente. De allí el título, Homo Deus. No como el dios monoteísta, sino como los dioses griegos, poderosos, creativos, imperfectos. El ser humano se encamina a adquirir capacidades divinas, diseñar cuerpos, cerebros, personalidades. Crear vida. Modificar pensamientos. Eliminar emociones indeseadas como antes eliminábamos mosquitos. Pero el poder tiene consecuencias. Así como al erradicar insectos dañamos ecosistemas enteros, al intervenir en nuestro mundo interior podemos desencadenar efectos imprevisibles. Aún así, seguiremos avanzando. Porque eso es lo que hacen los humanos, buscar más poder para resolver los problemas creados por el poder anterior. En este proceso surgirán nuevas religiones. No en Oriente Medio, sino en Silicon Valley. Tecnoreligiones que prometerán lo mismo de siempre, felicidad, justicia, salud, incluso inmortalidad. No después de la muerte, sino aquí, mediante biotecnología y algoritmos. Pero el riesgo es evidente, la desigualdad. Hasta ahora, las diferencias eran sociales y económicas, no biológicas. En el siglo XXI, por primera vez, la desigualdad podría inscribirse en el cuerpo. Los ricos accederán a mejoras biológicas, los pobres no. La humanidad podría dividirse en castas biológicas. Aún no es tarde. Todavía se puede elegir. Todavía se puede orientar la tecnología hacia una sociedad más equitativa. Pero el tiempo es limitado. Si miramos 25 años hacia adelante, por primera vez en la historia debemos admitir algo desconcertante, no sabemos nada. No sabemos cómo será el trabajo, la familia, el cuerpo, ni siquiera si seguirán existiendo hombres y mujeres como los conocemos. El destino es posthumano. La autoridad oscila entre el individuo y los algoritmos. Y la única constante histórica sigue siendo la misma de siempre, la imprevisibilidad. Todo cambia. Constantemente.